Un grupo de hombres le dio una paliza a un chico sin el más mínimo remordimiento. Uno de los hombres se indignó porque el chico era tan duro que ni siquiera había emitido un solo sonido. Entonces su amigo lanzó una moneda al aire y dijo: «Cállate, juguemos a las cartas mejor». El moreno intentó objetar, pero ese sinvergüenza. Después de eso continuó con sus pensamientos, mirando al chico rubio. Al fin y al cabo no tiene tan mal aspecto. El hombre piensa que incluso tiene el pelo dorado. Bueno, entonces se vuelven de nuevo hacia el hombre, y le piden que deje en paz al tipo, ya que solo es un mendigo cualquiera, y él accede. El rubio había recibido una paliza y estaba muy cansado. Con sus últimas fuerzas murmuró: «Si supieran quién soy, ni siquiera serían capaces de mirarme a la cara». Al poco rato, el chico intenta sentarse y dar un mordisco a un bollo. Se dice a sí mismo que le han dado una buena paliza. El hombre rubio sonríe mientras mira el bollo. Está feliz de poder comer por fin algo. Entonces el chico abrió la boca y estaba a punto de comerse el pan. El hombre rubio estaba especialmente feliz de tener comida para toda la semana, a pesar de que le habían dado una paliza. El hombre rubio piensa en cómo ha vivido una vida libre de hambre y dolor, y sin embargo, esto era un regalo. Y todo porque era el único hijo del duque Ennos, el gran señor del sur, y de su madre, la princesa. Desde que el joven heredó el ducado de su padre, su vida había cambiado radicalmente. Todas las tierras del vasto y fértil reino del sur le pertenecían. Poseía solo las cosas más finas y exquisitas del mundo. No había nada que no pudiera pertenecerle. Entonces, uno de sus sirvientes se acercó al joven. Cortésmente se dirigió al duque diciendo: «Su excelencia debe ser responsable como duque. Aún hay asuntos pendientes que requieren su atención». El duque sonrió amablemente y respondió: «Oh, vamos, eso se lo dejo a ustedes. Al fin y al cabo son sirvientes leales y de todos modos lo harán mejor». En aquel momento, el joven aún no comprendía lo importantes que eran las personas, ni cuánto esfuerzo se había dedicado a preparar esos exquisitos platos, de los que al final solo probó un bocado. En aquel entonces, los sirvientes se esforzaron al máximo e hicieron que el banquete fuera increíble. Había muchas delicias. El rubio pelirrojo baja la mirada. Así era él antes. No apreciaba realmente el esfuerzo de los demás. Recordando todo esto, el chico tira el pan. Lo consideraba patético. Pero después de eso, volvió a centrar su atención en el bollo. Al fin y al cabo, era lo único que podía comer en ese momento. Así que, sin pensárselo dos veces, volvió corriendo hacia él. Al fin y al cabo, el pan lo es todo. El rubio mira el trozo de pan y piensa que, en ese momento, simplemente lamería todo el plato hasta dejarlo limpio si estuviera de vuelta en el banquete. Las lágrimas brotaron de los ojos del joven. Simplemente no podía contener el torrente de emociones. Miró el trozo de pan y no podía entender cómo todo había cambiado tan drásticamente de la noche a la mañana. Hace 3 años, cuando el rey cayó enfermo, dejó a sus 2 hijos luchando por el trono. Decidió no asumir el papel de árbitro en la sucesión. El primer príncipe, Elion, era hijo de un amante, pero su erudición y su carácter eran impecables. El segundo hijo, el príncipe Ferris, era hijo de la reina y también contaba con el apoyo de la influyente nobleza. Por desgracia, no pudieron compartir el trono y la guerra fue inevitable. Mucha gente sufrió como consecuencia de ello. Como consecuencia, todo el reino se dividió en 2 facciones, los que apoyaban a Elion y los que apoyaban a Ferris. El hombre rubio, sin embargo, vinculó su destino al del segundo príncipe, es decir, a Ferris. En aquel momento, el hombre rubio pensó: «Ferris es de la misma sangre que mi único amigo y yo. Estaré a salvo si me pongo de su lado». Sin embargo, al final murió en la batalla, y el primer príncipe tomó el control del reino. El rubio comprendió que estaba actuando mal, pero quería vivir. Simplemente se marchó y huyó, abandonando al pueblo y la tierra que estaba obligado a proteger. Cuando perdió su título de duque de Anes, el mundo se convirtió en un lugar frío y repulsivo. El tipo se convirtió simplemente en un don nadie. Vagaba por las calles en invierno, temblando de frío. Con lágrimas en los ojos, el hombre rubio buscaba comida en la basura. No tenía otra opción, ya que carecía de medios para sobrevivir. Y a menudo se topaba con hombres muy desagradables que se enfadaban con él y le daban una paliza, aunque no hubiera ningún motivo concreto para ello. El chico no era más que un cobarde que había huido de la realidad. No tenía nada más. El hombre rubio sintió una voz muy fuerte. Tenía un frío increíble, y tumbado en el suelo, bajó la mirada mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. El chico pensó que si hubiera sabido que las cosas acabarían así, no habría huido en ese momento. Ahora, un hombre con una capucha negra se le acercó. Tenía el rostro oculto. Se acercó en completo silencio, y sin hacer ruido, simplemente se llevó al hombre rubio con él,
y el chico ni siquiera tuvo fuerzas para resistirse. El rubio ya había aceptado su destino, así que cerró los ojos y dejó que todo siguiera su curso. Entonces, el hombre encapuchado comenzó a caminar por el sendero cubierto de nieve hacia la puerta. Solo los copos de nieve adornaban su camino. De repente, el hombre rubio oyó un sonido extraño y abrió los ojos de golpe. El chico se levantó de un salto de su asiento. Oyó que alguien se dirigía a él, su excelencia. El hombre rubio se quedó tan sorprendido que sus pupilas se contrajeron. Oyó lo siguiente: «Mata a todo aquel que se atreva a poner un pie fuera del castillo, sin excepciones». Un sudor frío le corría por la cara al hombre rubio. Estaba aterrorizado y no entendía lo que estaba pasando. Incluso empezó a pensar que estaba en el infierno. De repente, el chico oye una voz inesperada que lo asusta aún más. Sí, supongo que se podría llamar a esto el infierno. Entonces el hombre rubio vio un rostro familiar. Era el pelirrojo, Ruger. La desesperación se reflejaba en sus ojos. El rubio lo señaló y preguntó alarmado: «¿Será que a él también lo secuestraron?». Luego añadió: «Y lo mataron los soldados de Carlton el día de nuestra huida. Estoy seguro de ello». Ruger preguntó con tristeza: «¿Perdón? ¿Por qué no me lanzas ya una maldición mortal ya que has empezado?». El hombre rubio solo suspiró profundamente, apartó la mirada y murmuró: «Solo quiero decir que…». Sin embargo, el chico no tuvo tiempo de pensar mucho antes de que el espejo llamara poderosamente su atención. El rubio se quedó sorprendido al ver lo limpio que estaba, como si no hubiera estado viviendo en la calle en absoluto, y surgieron aún más preguntas en la mente del chico. Se tocó las mejillas enrojecidas con las palmas de las manos y empezó a negar con la cabeza. Hacía mucho tiempo que no se veía tan bien arreglado. Pronto, el rubio sintió un dolor agudo y bajó la cabeza. En ese momento, Ruger le dijo al chico que no tenían tiempo para todo eso y que tenían que darse prisa y marcharse antes de que fuera demasiado tarde. El rubio miró al chico con expresión suplicante y le preguntó a dónde podían ir. Para entonces, Ruger se había vuelto hacia el chico y había murmurado un breve «por supuesto». Tras una breve pausa, dijo: «A tu castillo». El rubio quedó increíblemente sorprendido por esas palabras. Incluso le pareció que solo era un sueño. Ruger intentó sacarlo de su ensimismamiento. Gritó: «Ahora vámonos, su excelencia». Quería que el rubio se marchara. El rubio abrió la ventana. Simplemente no podía creer lo que estaba pasando. Fuera, tras la ventana, se libraba una auténtica batalla. La gente se enfrentaba entre sí sin piedad. El chico rubio estaba realmente sorprendido. No daba crédito a lo que veían sus ojos, pero lo veía todo con claridad. Se había encontrado en el pasado. El chico se encontraba justo en ese momento, aquella misma noche en la que huyó del burdel. Todos esos pensamientos aterrorizaron al joven. Se agarró la cabeza y empezó a gritar. Elion Carlton. Había nacido en la clase más baja, pero gracias a su extraordinaria destreza militar, llegó a ser conocido como la primera espada del príncipe. Despreciaba a los aristócratas ineptos, como el rubio, que vivían en el lujo simplemente por haber nacido en buenas familias. Y así se ganó otro título. Lo llamaban el verdugo de los aristócratas. Blondin se asustó mucho al mirar a este hombre. Había algo en él que resultaba aterrador. Cuando el ejército de Carlton invadió el ducado de los Blonde para apoderarse de sus riquezas, los Blonde decidieron contraatacar. Sin embargo, era una batalla que nunca podrían haber ganado. Circulaban rumores. ¿Has oído la noticia? El vizconde fue capturado y castigado brutalmente. Simplemente descuartizó a ese varón que se burló de él por sus orígenes humildes. Dicen que cualquier noble que provoque su ira se enfrenta a un final terrible. Sabiendo esto, el hombre rubio huyó, pues simplemente quería vivir. Creía que era mejor ser un señor cobarde que huía que morir. Y tras su huida, el enfurecido Carlton se aseguró de que el hombre rubio se arrepintiera de su decisión durante el resto de sus días. Concretamente hizo que mucha gente sufriera y muriera antes de llegar a la vejez. A otros los hizo llorar y pasar hambre, dejándolos sin hogar. Ahora se detuvo a pensar. Pensó que esta podría ser su última oportunidad de evitar un futuro tan trágico. Se preguntó si podría cambiarlo todo. Murmuró esto en voz alta, y Ruger se sorprendió mucho al oír tales reflexiones. Entonces el pelirrojo se volvió hacia su excelencia y dijo: «Si te quedas ahí parado así, Carlton te hará prisionero». Ruger ya había recogido sus cosas y dijo: «Ya he hecho las maletas, solo tienes que correr». Sin embargo, el hombre rubio siguió allí de pie, sumido en sus pensamientos. Pero de repente dijo con brusquedad: «No», y Ruger miró al duque desconcertado. El hombre rubio estaba asustado, pero quería cambiar su destino. Dijo que ya no huiría. Al fin y al cabo, seguían siendo representantes de la casa de Annes.
Con esos pensamientos en mente, el hombre rubio se volvió hacia sus consejeros y les dijo que debían rendirse. El hombre rubio se sorprendió mucho al ver que muchos se mostraban reacios a aceptar ese deseo. El hombre de aspecto majestuoso, el mayordomo del duque, respondió con expresión seria. Parece que, tras haber estado tanto tiempo en sus aposentos, lo ha olvidado. Esto es una guerra, no un juego, Su Excelencia. Muchos coincidieron con esta opinión, creyendo que había que mantener la posición y no ceder territorio. El hombre rubio dijo con ansiedad que era muy consciente de ello, y entonces recibió esta respuesta. ¿Y aún así sigues diciendo que debemos rendirnos? ¿Crees que todo esto es solo una broma? Entonces el hombre rubio dijo con ansiedad, sabes tan bien como yo que no tenemos suficientes hombres para hacer frente a las fuerzas de Carlton. Es solo cuestión de tiempo que capturen el castillo y nos hagan prisioneros. Uno de los hombres rubios, que era el jefe del departamento de finanzas del ducado, miró al joven y dijo, los vasallos de la casa de Annes sin duda enviarán refuerzos. Con estas palabras pretendía tranquilizar al duque. El hombre rubio se limitó a inclinar la cabeza con tristeza y dijo que los refuerzos no llegarían. Tras lo cual añadió, si no hubieran tenido intención de ayudarnos, habrían enviado tropas incluso antes de que Carlton desenvainara su espada. Estas palabras hicieron que los hombres se detuvieran a pensar. Uno de ellos coincidió en que, si no hubieran querido ayudar, lo habrían hecho antes. Otro argumentó que, pasara lo que pasara, sin duda vendrían. El hombre rubio los miró con tristeza. Recordó que, tras la prematura muerte de sus padres, estas personas lo habían criado. El hombre rubio no quiere que mueran por él esta vez, así que continúa diciendo, Carlton y el primer príncipe no pretenden matarnos. Continuó, solo quieren nuestra sumisión y nada más. Sin embargo, el joven no había terminado de hablar cuando de repente alguien dio un fuerte puñetazo sobre la mesa. Un hombre de cabello oscuro se levantó bruscamente y gritó, ¿nuestra sumisión? ¿Son esas palabras dignas del cabeza de familia de los Annes? Luego el hombre se calmó un poco y añadió, eres el señor de estos campos dorados, el gobernante del sur. Además, para preservar tu honor nunca debes ceder, respondió el hombre rubio cada vez más agitado. Estoy tomando esta decisión por el bien común. Sin embargo, estas palabras no inspiraron al hombre, y continuó. Dijiste exactamente lo mismo cuando insististe en que los tres apoyáramos al príncipe, y mira a dónde nos llevó eso. Esas palabras pesaron mucho en el corazón del hombre rubio. Sintió el peso de la responsabilidad por su propia decisión, y le pareció que había elegido al príncipe equivocado. Al poco rato el hombre continuó. Probablemente estés pensando en suplicar por tu vida. Dado que la situación parece tan grave, ¿no podrías asumir al menos algo de responsabilidad como cabeza de esta casa? Pero entonces el hombre añadió que probablemente no tenía mucho sentido hacerlo en una situación como esta. El hombre rubio se volvió hacia los chicos y dijo, deberíamos resolver esto por nuestra cuenta, como siempre hemos hecho. Él quiso decir algo, pero yo le agarré del brazo, y el hombre fornido dijo, venga conmigo, Su Excelencia. Debe de estar asustado. Cállese, lo entendemos. Después de eso, simplemente empujó al hombre rubio fuera de la habitación, ya que los hombres no estaban interesados en escuchar sus tonterías. De pie junto a la puerta, este hombre dijo, deberías calmarte. Los adultos se encargarán de todo a partir de ahora. Después de eso, la puerta se cerró con un chirrido y el hombre rubio se quedó solo con su ansiedad. El chico apenas logró volver a su habitación. Estaba destrozado, y lo único que consiguió fue tumbarse sobre la almohada. El joven pensó para sí mismo, bueno, echando la vista atrás, creo que me lo he buscado yo mismo con mi comportamiento pasado. Razón número 1. El despilfarro y la búsqueda del placer habían vaciado las arcas del ducado. Razón número 2. El joven dejó que su asistente se encargara de arreglar el desastre y simplemente se dio a la fuga. Razón número 3, 4 y así sucesivamente. Realmente había creado un montón de problemas. El hombre rubio empieza a llorar. Ahora entiende a esos hombres. En su lugar, él habría dicho exactamente lo mismo. Ruger empieza a llorar junto al duque y le recuerda que no tienen tiempo para esto. Ruger se frotó la cara con la palma de la mano y dijo, el ejército de Carlton podría haber tomado el castillo de inmediato, pero por alguna razón se están conteniendo. Mire, Su Excelencia. He recibido este mapa del guardabosques, dice Ruger, mostrándole al hombre rubio un mapa de la zona. Luego añade, con esto podemos evitar a los monstruos del bosque y llegar rápidamente a las tierras de Doublet. Entonces el hombre rubio dice, Ruger, aunque lleguemos al territorio de Doublet, ¿qué nos espera después? De repente, el hombre rubio recuerda algo,
y al pensarlo, incluso da un salto en el sitio y empieza a gritar con fuerza. Dice, entonces, a la izquierda de este camino está el territorio de Doublet y a la derecha está la guarnición de Carlton. Ruger responde que así es exactamente, por lo que no se encontrarán con los hombres de Carlton. El hombre rubio gritó que, en ese caso, debían partir de inmediato. Ruger se sorprendió por tanta insistencia, pero al mismo tiempo se sintió muy complacido. Ruger dijo que era una idea excelente y añadió, el conde Doublet les proporcionará protección y les ofrecerá la mejor hospitalidad. Al mismo tiempo, el hombre rubio estudiaba el mapa con atención. Ruger añadió, Carlton no podrá perseguirnos hasta las tierras del conde, y el rubio sonrió con dulzura. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer. El hombre rubio pensó que, si no podía enviar el documento oficial de rendición, simplemente lo entregaría en persona. Pasó un rato y los hombres decidieron que habían llegado a su destino, pero de repente Ruger le preguntó a su excelencia si estaba seguro de que ese era el camino correcto. A Ruger le parece que el bosque se vuelve cada vez más denso, mientras que el duque no hace ningún esfuerzo por revelar hacia dónde se dirigen realmente. Ruger sigue refunfuñando. No entiende por qué el duque quería guiarlos. Le parece que él podría encargarse mejor de esta tarea. El rubio se disculpa mentalmente con el chico por haberlo engañado. El rubio frunció el ceño. Aunque fuera una mentira, esta vez realmente quería salvar a Ruger. Pero de repente el chico oyó un ruido extraño y se asustó mucho. Entonces se dio la vuelta y miró hacia lo profundo del bosque. Se dijo a sí mismo que debía recomponerse y se tranquilizó pensando que solo era un bosque lúgubre y nada más. Louison se tranquilizó pensando que ya no estaba en el pasado, donde le atormentaban las ilusiones. Una imagen de una espada y del caballero que la empuñaba apareció en la mente del chico, lo que asustó aún más al rubio. Sin embargo, el chico intenta calmarse. Cerró los ojos y pensó que los caballeros de la muerte no eran más que una ilusión. Louison siguió avanzando, pensando que el santo le había dado la fuerza para superarlos. Sin embargo, a pesar de estos pensamientos positivos, el chico seguía sintiendo como si algo le atara las manos. Y justo después de sus manos, sintió la misma sensación en el cuello y la cabeza, por lo que Louison se detuvo. Pero de repente, Louison oyó una voz familiar que decía, «Su excelencia», y abrió los ojos de golpe. Ruger le preguntó al duque por qué se había detenido tan de repente, pero Louison no fue capaz de articular dos palabras. No sabía cómo explicar su extraño comportamiento. Entonces sonrió con torpeza y dijo, «Hacía mucho tiempo que no caminaba tanto. Debo de estar cansado». Al terminar la frase, también se rió con torpeza. Su sirviente dijo que eso era exactamente lo que había pensado. Ruger añadió que Louison se había puesto nervioso y se había adelantado por su cuenta. Louison frunció profundamente el ceño. Siguió convenciéndose a sí mismo de que aquel no era ese futuro tan terrible. Louison pensó que había vuelto a la realidad. Ruger tomó el mapa en sus manos justo cuando Louison estaba sumido en sus pensamientos. Entonces dijo, «Por eso quería que me dieras el mapa. Mira, si seguimos por aquí, nos toparemos con el ejército de Carlton», dijo Ruger. En ese momento, Louison se quedó desconcertado. Su rostro palideció al temer que sus planes pudieran quedar al descubierto. Louison desvía la mirada y pregunta, «¿Es eso cierto?». Intenta fingir que no lo sabía. Por un momento se hizo un silencio absoluto entre los hombres. Louison bajó la cabeza, esperando salirse con la suya y que Ruger no se diera cuenta. Ruger, sin embargo, se llevó las manos a la cabeza y dijo, «Eso me parece extraño. ¿Estás pensando en encontrar a Carlton y rendirte ante él si accede a perdonarte la vida?». Louison intentó ocultar la verdad, pero, a pesar de todo, la suposición de Ruger dio en el clavo. Ruger se dio cuenta de todo. Se acercó al duque y le gritó con dureza, agarrándole del brazo. «¿Ha perdido completamente la cabeza, su excelencia?». El rubio le pidió que se calmara y no gritara tan fuerte. De repente, se oyó un fuerte crujido cerca de los hombres. Inmediatamente dirigieron su atención hacia él. El origen del sonido no les hizo esperar. Unos goblins furiosos se acercaban hacia ellos. Los chicos no esperaban en absoluto un encuentro así. Entonces Louison le preguntó a Ruger qué debían hacer ahora. El pelirrojo se colocó delante del duque, protegiéndolo. Desenvainó su espada y se preparó para luchar. Entonces dijo, «Yo abriré paso cuando veas un hueco. Corre». Louison quedó muy sorprendido por su nobleza. Sin dudarlo, Ruger da un paso hacia el duende y salta. Blande su espada directamente hacia el duende y se prepara para atacar. El joven confiaba en su fuerza, ya que a menudo se había enfrentado a tales criaturas. Literalmente un solo golpe de espada, y un duende fue derrotado.
Después de eso, las miradas del duque y su leal sirviente se cruzaron. Rüger gritó en voz alta que huyeran inmediatamente. Luisón hizo caso a su sirviente y comenzó a huir. Uno de los goblins se dio cuenta de esto y murmuró algo en su propio idioma. Entonces, otro duende saltó y se abalanzó sobre el duque. Estaba listo para atacar en cualquier momento. Rüger gritó: ¡Su excelencia! El joven estaba muy preocupado por el duque. Sin embargo, yo mismo me encontraba ahora en condiciones de acudir en su ayuda. Luisón logró esquivar hábilmente el golpe del duende. Su ataque atravesó el suelo, provocando que se levantara una nube de polvo y fragmentos de piedra a su alrededor. Luisón cayó al suelo, decidió recuperar el aliento. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que el duende se abalanzaba sobre él con su garrote casero. Parecía que el duque no tenía dónde huir, no podía moverse ni un centímetro. Luisón estaba aterrorizado. Sus pupilas se contrajeron y su corazón se aceleró. El joven se cubrió la cabeza con las manos. Pensó que no podía morir allí mismo, pero tampoco podía moverse. Simplemente se quedó paralizado, esperando lo mejor. El rubio vio cómo el duende resultaba herido, tan gravemente de hecho que se desplomó muerto. Luisón se quedó muy sorprendido. No entendía cómo había sucedido aquello. Por el rabillo del ojo vio una lanza, pero la lanza le resultaba muy familiar. El chico oyó que había alguien detrás de él. Esto lo asustó aún más. Decidió ver quién era, así que giró la cabeza y miró hacia adelante. Resultó ser Carlton sobre su caballo negro. Tenía un aspecto muy noble. Entonces el príncipe dijo: «Bueno, ¿a quién tenemos aquí?». Louison miró al príncipe sin apartar la vista de él. Esperaba lo peor. El príncipe miró al joven con desdén y dijo: «No es otro que el mismísimo Louison Ennis». Louison siguió observando al príncipe. En ese momento pronunció un breve tú. El príncipe entrecerró los ojos y dijo que no se esperaba en absoluto que un hombre tan noble como Louison se estuviera escondiendo en las sombras, como un delincuente que intenta escapar en la noche de los cobradores. Louison seguía muy sorprendido. Lo único que pudo hacer en ese momento fue quedarse paralizado y limitarse a mirar al príncipe. Pero pronto encontró la fuerza para hablar. «Tengo que decirte algo. Las cartas, sin embargo», antes de que el joven pudiera terminar, Carlton lo interrumpió, con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Te has cavado tu propia tumba». En ese momento, el príncipe agarró al hombre rubio por la tela de su prenda exterior, con un movimiento repentino. Y tras eso, sin hacer mucho esfuerzo físico, lo lanzó sobre el caballo negro. Rüger gritó con fuerza, sintió que tenía que defender al duque. Sin embargo, lo agarraron, y justo en ese momento gritó: «¡Quítame las manos de encima! ¿A dónde te llevas al duque?». Pero el príncipe ni siquiera quiso responder a esas preguntas. Se limitó a espetar que se ponían en marcha. Louison se sintió decepcionado, porque se lo había imaginado de otra manera. Rüger siguió gritando mientras el príncipe, acompañado de sus sirvientes, se alejaba rápidamente a caballo, y con él el duque Louison. En cuanto los hombres llegaron a su destino, empujaron inmediatamente al hombre rubio fuera de su caballo, tirándolo al suelo como si fuera un objeto inservible. El príncipe permaneció sentado con orgullo sobre su caballo, mientras Louison bajaba la mirada y pensaba: «Oh, ahora mismo tengo náuseas, como si todo lo que he comido en las últimas décadas estuviera a punto de salirme por la boca». Carlton se volvió hacia sus sirvientes y les ordenó que arrojaran al sinvergüenza pelirrojo lo más lejos posible, donde les pareciera conveniente. Louison temía mucho por el destino de su sirviente. A Rüger incluso le habían atado la boca, por lo que no podía decir ni una palabra. El chico se esforzaba por gritar y resistirse como podía, pero no lo conseguía. Louison solo le animaba en silencio a aguantar y le decía que pronto iría a buscarlo. Louison giró la cabeza y vio la guarnición de Carlton. Varios sirvientes ya se estaban reuniendo allí. Louison los miró de cerca a cada uno de ellos y concluyó que parecían demasiado bien arreglados para ser mercenarios. Pero al mismo tiempo parecían demasiado despreocupados para ser caballeros o soldados. Uno de los sirvientes, un pelirrojo, preguntó emocionado: «Así que te fuiste de casa y volviste con un simplón errante, ¿eh?». Otro tipo se echó a reír y señaló a la rubia. El duque se sintió incómodo. Pensó que sin duda se trataba de hombres de Carlton. De repente, el príncipe se unió a ellos y les pidió que midieran sus palabras. Añadió que el duque estaba ahora entre ellos. Entonces todos se volvieron contra Luisón, porque le parecían demasiado ridículo para el duque. En ese momento, el rubio pensó para sí mismo que aquello era una broma. El príncipe merecía elogios. Louison intentó animarse. Su cabeza estaba llena del pensamiento. No tiene sentido desesperarse ahora.
La clave es ganar ventaja sobre el enemigo en la batalla. Entonces el joven se plantó frente al príncipe y se preguntó qué tipo de debilidad podría tener. De repente el rubio tomó la palabra. Soy el duque Luisón Ennis, hijo de Robert y Tana Ennis, señor de Golden Hill. En cuanto el chico pronunció esas palabras, se arrodilló sobre una rodilla y levantó una bandera blanca. En ese momento su corazón latía con fuerza. Era su última esperanza. Todos los que estaban alrededor quedaron simplemente impactados por lo que estaba sucediendo. Uno de ellos incluso derramó su cerveza, de lo inesperado que fue. Luison sonrió ampliamente y dijo: «Declaro mi voluntad de rendirme». El joven parecía muy feliz. Llevaba esperando esto varios días, si no meses. Se hizo un silencio total a su alrededor. Todos observaban su comportamiento con sorpresa, mientras el príncipe lo miraba con desdén. Luison sonrió. Un ligero rubor apareció en sus mejillas. Pensó que el príncipe estaba realmente muy sorprendido por esto. Sin embargo, oyó una reacción que no esperaba. «Umph». Eso hizo que el duque abriera los ojos y mirara al príncipe. Carton se rió y volvió a preguntarle al duque: ¿de verdad quería rendirse? Después de eso, se tocó la cara con la palma de la mano y dijo: «Si tanto deseabas salvar tu preciada vida, deberías haber abierto de par en par las puertas del castillo antes de que muriera ningún soldado». Inmediatamente después de estas palabras, el ambiente alrededor del príncipe cambió. Todo se volvió más sombrío. Entonces, desenvainando su espada, añadió: «Es precisamente por eso por lo que desprecio tanto a los aristócratas como tú. Vosotros, sinvergüenzas, no valoráis nada más que vuestras propias vidas», continuó afirmando el príncipe. Luison estaba tan aterrorizado que incluso palideció. Sonrió torpemente y le pidió al joven que esperara. Luison gritó de miedo. En ese momento se dio cuenta de que esto no formaba parte de sus planes en absoluto. No había pensado que pudiera suceder algo así. Pronto Carton dijo: «Cuando se inicia una guerra hay que asumir la responsabilidad, duque». Tras pronunciar estas palabras, bajó la espada y la apoyó en la barbilla de Luison. El propio Luison se quedó paralizado por el miedo. Intentó calmarse. De repente Luison gritó: «Espera un momento, si me matas tú también morirás». Carton se quedó perplejo ante estas palabras. No entendía cómo se relacionaban. Entonces, el hombre rubio admitió que, en principio, Slava lo había traído allí para poner a prueba a Carton. Al oír estas palabras, el joven se detuvo y escuchó con más atención. En el futuro que Luison había visto, tan pronto como el príncipe Elion ascendiera al trono y se estableciera una nueva estructura de poder en el reino, Carton sería el primero en ser eliminado. Pero el desprecio que mostraba hacia la nobleza, los aristócratas nunca habrían perdonado a alguien de origen diferente que llevaba el apodo de verdugo de la aristocracia. No era más que un don nadie del que había que deshacerse, aunque circulaban rumores de que había huido justo antes de su ejecución y se había convertido en bandido o se había dedicado a la religión. En ese momento, el duque comentó que tal vez no había nadie de su lado, pero que Carton estaba rodeado de enemigos. Carton solo se enfureció más con el hombre rubio. Aún le apuntaba con la espada al cuello, listo para atacar en cualquier momento. Mientras Luison decía: «El príncipe Elion debió de querer asegurarse de que fueras alguien en quien pudiera confiar, alguien que llevara a cabo sus órdenes hasta el final». El príncipe nunca castigó a Luison por matar a un noble. Los sirvientes se sorprendieron mucho al oír estas palabras. Al poco rato, Luison dijo: «Esta guerra terminará pronto. Si fueras rey y tuvieras que elegir entre un aristócrata que pudiera ofrecerte riqueza y lealtad y un perro que ya ha cumplido su tiempo, ¿a quién elegirías?». Esas palabras dejaron al joven sin saber qué responder. En ese momento, Luison continuó: «Podrías haber capturado mi castillo en un solo día, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Quizás porque tú también intuías que tu posición era precaria». Sin embargo, esas últimas palabras enfurecieron enormemente a Carton. Entonces blandió su espada contra el hombre rubio. Pero la suerte volvió a estar del lado de Luison, y así pudo esquivarla con destreza. Al final, el joven clavó su espada en el suelo, cerca de la cabeza del hombre rubio. Carton se inclinó sobre el joven y pronunció su nombre. Después de eso, la voz maliciosa de Carton declaró que el duque estaba acortando aún más su ya breve vida. Luison volvió a declarar: «Si no me crees, decapítame aquí y ahora, porque cuando llegue el año nuevo, tu cabeza colgará de las murallas del palacio». El joven seguía mirando al rubio con incredulidad. Le parecía como si el hombre estuviera profiriendo algún tipo de herejía. Carton decide actuar. Blande su espada de nuevo, esta vez con la esperanza de callar a ese rubio insolente. Pero de repente se oyó un grito agudo: «¡Maldita sea!».
Era Carlton quien gritaba. Simplemente no se atrevía a hacerlo, así que tiró la espada a un lado. Después de eso, Carlton se agarró la cabeza. Pensó que sin duda se arrepentiría de esa decisión, pero seguía creyendo que había algo de verdad en la historia del duque. Carlton miró al hombre rubio y le pidió que repitiera todo. Luisón se sorprendió mucho y le preguntó al moreno, ¿qué quieres decir con otra vez? Carlton se acercó al joven, le tocó los hombros y ayudó al duque a ponerse en pie. Después de eso, le entregó al hombre rubio una bandera blanca, la misma que el duque había izado antes. Luison captó la indirecta. Se arrodilló de nuevo ante Carlton y le tendió la bandera blanca. A Luison no le quedaban muchas fuerzas, así que extendió la bandera blanca, y en lugar de un largo discurso, solo pronunció el sonido «Ah». Pero pronto Luison se recompuso, sonrió alegremente, se llevó la mano al corazón y dijo, «¿Podrías repetirlo?». En ese momento, dentro de la fortaleza, los hombres discutían cómo los Carlton habían detenido su avance, lo que significaba que ahora tenían una oportunidad. El hombre rubio dice, repito, eso es imposible, ya que solo nuestras fuerzas están en el castillo. Entonces, el hombre barbudo pregunta, ¿quién de vosotros quiere que nos quedemos de brazos cruzados? Y se le responde, en absoluto, solo señalo que debemos actuar con más cautela. Pero de repente la discusión se ve interrumpida. El gerente irrumpe en la habitación y grita en voz alta. El joven y la criada le pidieron al gerente que echara un vistazo a algo, y el hombre tuvo inmediatamente un mal presentimiento. Cuando lo vio, se le puso la cara roja como un tomate y se quedó desconcertado. Junto al castillo vio a Luisón y a los Carlton. Habían venido allí como si fuera su propio territorio. El chico rubio desvía la mirada y dice, es que así es como ha salido. Los hombres estaban fuera de sí. El gerente empezó a toser y a jadear, abrumado por sus propios nervios. Los Carlton decidieron inspeccionar la zona. Uno de ellos dijo, cuando se rindieron tan de repente, supuse que era una trampa, pero parece que es verdad. No podía imaginar que se desarmaran tan fácilmente, pensó el pelirrojo. Uno de los sirvientes se volvió hacia el Carlton y dijo, parece que sus hombres tampoco esperaban que su señor viniera a nosotros a rendirse. Esas palabras hicieron pensar al chico de pelo oscuro. El chico piensa que, mientras la victoria del príncipe Elion esté asegurada, no tienen motivos para estar en desacuerdo. La chica rubia le habla a su colega. Ahora mismo, nuestra prioridad debería ser deshacernos de este problema. El hombre está de acuerdo. No necesitan una amenaza y además nadie sabe cuándo un aliado poco fiable podría volverse contra ellos. Y el chico pelirrojo se vuelve hacia Carlton y le pide que se dirija al sur. Después de eso, sonríe ampliamente y añade, ve al ducado de Annes, para ser precisos. En ese momento, Carlton piensa que todo esto le está sacando de quicio, pero no esperaba que el tipo le tocara la fibra sensible. De repente, el sirviente de Carlton se dirige a él y le dice que ha oído que el duque de Annes es en realidad un grosero y un holgazán. Pero después de que este tipo viera al duque, se dio cuenta de que en realidad era un noble. Sus hábitos y modales lo delataban. Carlton volvió a mirar de cerca al joven y dijo que muy pronto descubrirían la verdad. Un hombre barbudo se acercó al duque. El rubio esperaba este encuentro, aunque sabía que nada bueno saldría de él. El hombre cerró los ojos, frunció el ceño y dijo, «Gerente Gabri, no tiene nada más que decirle, Su Excelencia». Fue un duro golpe para su orgullo. Probablemente no sabe cómo afrontarlo. Louison baja la mirada con tristeza. Entiende perfectamente que lo hacen por su bien, pero aún así siente cierta culpa. De repente, uno de los hombres da un golpe en la mesa y alza la voz, preguntando, ¿cómo pueden estar seguros de que el príncipe Elón no nos destruirá a todos? Éramos una gran casa a la que incluso el emperador tomaba en serio. ¿Cómo hemos llegado a esto? Esperando el castigo como un simple mercenario. El hombre se agarró la cabeza. Estaba enfadado, pero se encontraba en una situación desesperada. Pronto dijo que estaba profundamente decepcionado con su Alteza. Entonces Luisón bajó la cabeza con tristeza. Un sudor frío le corría por la cara, y dijo que eso era exactamente lo que había esperado del mayordomo. Después de eso, el hombre que estaba junto al duque dijo, «Quizás, con el tiempo, él comprenda tu elección». Luisón le agradeció al hombre su apoyo. Louison se sentía triste y atormentado, ya que nadie más entendía sus intenciones, simplemente asumían que se había rendido, y eso era todo. El joven apretó con fuerza el adorno en su mano y pensó que nada de esto serviría de ayuda. Louison tragó saliva nerviosamente. Había tomado su decisión y ahora tenía que llevarla a cabo hasta el final, independientemente de cómo reaccionaran los demás ante él. Louison se quedó solo, mirando por la gran ventana. Pensamientos alegres invadieron la mente del chico.
haciéndole sonreír y contemplar el paisaje con esperanza. Contempló los campos en flor y pensó en cómo había logrado sobrevivir a la noche que más lamentaba en todo el mundo. Louison se alegraba especialmente de haber logrado defender aquel brillante mar dorado él solo. En los campos los aldeanos lo comentaban. Un hombre le dijo a su esposa: ¿Te has enterado? El duque se ha rendido. Ni siquiera cuando empezó la lucha creí que ganaría. Cuando la mujer respondió: He visto el estandarte azul del príncipe Elion ondeando sobre el castillo del duque. Realmente nos recuerda que esta guerra por fin está llegando a su fin, dijo, pero la mujer también se preguntaba qué sería de la casa de Annes y del resto del sur. También añadió: están sucediendo cosas terribles estos días. ¿Y no es Carlton el comandante? Lo llaman el verdugo de la aristocracia. Pobre duque Annes. Ruger preparó el almuerzo y se lo llevó en una bandeja al duque Louison, dirigiéndose a él como su excelencia. Después de eso, le dijo que le había traído algo de comida. El aroma de un delicioso café se desprendía de la bandeja. Louison tenía mucha hambre, así que no esperó ni un momento. Inmediatamente cogió el tenedor y comenzó a comer. Al probarlo, sonrió entre lágrimas y dijo que estaba sencillamente delicioso. Admitió que había tomado la decisión correcta. Louison le da un mordisco al apetitoso bollo. Estaba ansioso por comérselo lo más rápido posible. El chico se relamió los labios y miró la increíble comida. Le estaba llamando la atención. Unta mantequilla en el bollo, así sabrá mejor. Entonces está a punto de comérselo. Un momento después, da un pequeño mordisco, seguido de otro. Saborea la comida y come muy despacio. Louison está comiendo felizmente el bollo esponjoso. Está radiante de alegría, como si no hubiera comido nada en días. Ruger se sorprendió mucho por el comportamiento de su Alteza, ya que nunca antes había actuado así. Ruger se tensó. Se preguntaba cuándo había disfrutado tanto el duque de la comida. Ruger no podía entender cómo alguien que siempre había rechazado los suntuosos platos preparados por el chef real, dando solo un único bocado, podía ahora devorar esta sencilla comida con tanto placer. Era simplemente un misterio. Ruger volvió a mirar al hombre rubio, y el pensamiento le dio vueltas en la cabeza. Por alguna razón, no se parece al duque al que he servido durante tantos años. Pensando esto, el joven miró fijamente al duque. Louison siguió comiendo y disfrutando de la sencilla comida, y con una sonrisa en el rostro, le preguntó a Ruger: ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? Ruger bajó la cabeza y dijo que no era así. También le pidió a su señoría que disfrutara de la comida, y Louison respondió que lo haría con mucho gusto. En cuanto Louison hubo comido hasta saciarse, sintió la necesidad de correr a la cama y descansar un poco, sin dejar de insistir en que aquella comida estaba tan deliciosa que uno prácticamente se chupaba los dedos. Ruger se volvió hacia el hombre rubio y dijo: Su excelencia en cuanto a su petición. Louison se levantó de un salto de su asiento, sonrió radiante y le preguntó al joven: ¿De verdad lo has encontrado? Ruger respondió: No estoy seguro de a quién buscas exactamente, pero por el momento la búsqueda está encontrando algunas dificultades. No puedo hacer nada ahora mismo porque Carlson ha abierto la puerta. Louison se sonrojó profundamente y suspiró con pesadez. Al oír esto, se sintió descontento. Ruger se vuelve de nuevo hacia el duque con una pregunta. ¿A quién es exactamente a quien quiere encontrar, Ruger? ¿A quién conoce? Louison lo niega y dice que, después de todo, hay alguien. Louison recuerda momentos de su posible futuro, que ya ha logrado evitar. Recuerda estar tumbado en el frío cuando un hombre encapuchado se le acercó. Este hombre, sin muchas ceremonias, se le acercó y lo cargó sobre su hombro. Ni siquiera dijo una palabra, así que estaba solo y no pudo identificarlo por su voz. Louison cerró los ojos en ese momento y no vio el rostro del hombre. Además, estaba oculto bajo la capucha. Pero el chico seguía sintiendo una curiosidad increíble y un gran deseo de averiguar quién era aquel hombre. Al cabo de un rato sintió calor. Resultó que el hombre había encendido un fuego y había dejado que el chico se calentara, es decir, no dejó que se congelara. Louison comenzó a abrir lentamente los ojos y a recuperar el sentido. Se había calentado y ya no sentía el frío con tanta intensidad. Louison mira a su alrededor y echa un vistazo al hombre que lo salvó. Louison se volvió hacia el hombre encapuchado. «Me has salvado y me has dado comida y un lugar donde dormir. ¿Cómo debo llamarte?» Sin embargo, el hombre permaneció en silencio y no respondió a estas palabras. Permaneció en silencio, removiendo la sopa caliente. Pero pronto por fin habló y dijo: «Los demás me llaman el peregrino manco». Louison pensó que tal vez un santo lo había salvado, y la idea de un santo comenzó a dar vueltas en su mente. Louison suspiró profundamente y se volvió hacia el hombre encapuchado, preguntándole cómo debía ahora pedir perdón por lo que había hecho.
Louison comenzó a llorar desconsoladamente y añadió: «¿Y si en el cielo me encuentro con personas que han perdido a sus seres queridos por mi culpa? ¿Qué haré entonces?». El hombre encapuchado le tocó la mano al rubio, tratando de consolarlo, y en ese momento lo llamó hermano. Louis le dio las gracias en silencio al santo, pero pensó que lo más probable era que nunca volvieran a verse. Louison había vivido con el santo solo durante un breve periodo de tiempo, y pensaba que su última enfermedad sería su fin, y tal vez realmente le debía a él su regreso al pasado. Louison bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Estaba completamente absorto en sus pensamientos. Louison se da cuenta de que es solo gracias al santo que tiene la oportunidad de cambiar el futuro, por lo que le gustaría mucho recompensar al santo por su amabilidad llevándolo a su finca. Ruger dice de repente: «Podemos recuperar nuestra libertad si se resuelve el tema de las vibraciones militares». Louison sonríe levemente y dice que el tipo tiene toda la razón, y que deben pensar en este asunto. De repente, el hombre rubio oye pasos y ve aparecer ante ellos a un moreno, uno de los subordinados de Carlton. Dice que ha recibido la orden de llevar al duque. Ruger exclama: «¿No se le puede dar al menos a su excelencia tiempo para hacer la digestión?». El duque baja la mirada y dice: «No sirve de nada, Ruger. Debo irme inmediatamente cuando me convocan». Entonces, la expresión del duque cambió. Se volvió más serio y frunció el ceño, añadiendo: «De lo contrario, ¿quién sabe lo que hará Carlton?». Louison llegó al lugar al que había sido convocado. 2 guardias estaban de pie en la puerta. Se informó entonces al comandante de que el duque An había llegado. El propio comandante estaba firmando documentos oficiales en ese momento. Louison entró en los aposentos del comandante. El duque estaba muy tenso, ya que no sabía qué esperar de aquel tipo. Entonces Carlton miró su documento y le preguntó al hombre rubio si se sentía incómodo allí. Louison se rió con torpeza y dijo que se le habían escapado esas palabras. Después de eso, el joven añadió: «No puedo decir que eche nada de menos aquí». En ese momento, el comandante ya se había levantado y, mirando al hombre rubio, dijo: «Me has concedido tu antigua paz, y siempre que te llame, ven sin dudarlo. Verás, necesito desesperadamente el consejo constante del gran duque, así que te pido comprensión», se rió Carlton, acercándose al duque. A continuación, añadió: «Al fin y al cabo, solo soy un comandante insignificante sin influencia alguna». A continuación, se acercó aún más al duque y le susurró al oído una pregunta perfectamente lógica. «Entonces, ¿por qué te estás esforzando tanto? Como si fueras un hombre con la conciencia culpable». El comandante miró al hombre rubio con recelo. Al fin y al cabo, algunas dudas se habían colado en su mente. Louison frunció el ceño. Consideraba al comandante un sinvergüenza astuto. Louison pensó: ojalá las cosas hubieran salido de otra manera aquel día. Con ese pensamiento miró con ira a Carlton. Una semana antes, el día de la rendición. Por aquel entonces, hubo un banquete en honor a la victoria de Carlton. Todo el mundo se lo estaba pasando bien, levantando sus jarras de cerveza, bebían alegremente y celebraban su propia victoria, hasta la última gota. Una de las criadas miró con desaprobación al soldado que bebía y dijo: «Puedes decir que no son mercenarios, vale». Se volvió hacia el hombre rubio y añadió: «Pero fíjate en esta pandilla de matones salvajes». En ese momento, el hombre rubio susurró: «¿Cómo es que su casa se ha convertido en esto?». Y la criada dijo que ahora tendrían que servirles. Louison no sabía a quién culpar. Frunció el ceño y se sonrojó profundamente. El joven se sentía agitado. Antes había aceptado asistir a este banquete para mostrar hospitalidad. El comandante lo había traído con la promesa de un banquete con comida deliciosa, por lo que el hombre rubio simplemente no pudo negarse. Y, sin embargo, ahora que comprendía toda la situación, el joven se sentía deprimido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Louison lloraba, encontrando todo el asunto terriblemente incómodo. En ese momento, el comandante sonrió y dijo: «Este castillo realmente hace honor a su reputación». El moreno cogió una jarra de cerveza y añadió: «Debe de ser agotador mantener el orden en un lugar como este». Entonces, Louison pensó para sí mismo que este tipo siempre le habla con condescendencia, pero ahora, por alguna razón, finge ser tan amistoso. ¿Quizás solo se está burlando de nosotros? Louison sonríe, pero por dentro está muy preocupado. Le parece que el comandante está tramando algo siniestro. El comandante dice: «Esto puede parecer un pago modesto por todo». El comandante le mostró al duque una mesa repleta de todo tipo de comida deliciosa. Eran auténticas delicias, del tipo que solo la nobleza podía permitirse comer. Carlton comentó que habían puesto todo su cariño en prepararlo. Louison se quedó simplemente atónito. Se quedó boquiabierto de sorpresa.
Todo allí tenía un aspecto muy apetitoso. Lonchas de jamón, platos de verduras e incluso un pavo entero. Ahora el duque entendía lo que el comandante tenía en mente, pero era difícil resistirse. Se le hacía la boca agua de hambre, y el comandante se volvió hacia el chico y le dejó comer todo lo que quisiera. Esa era la trampa principal. El chico rubio no pudo resistirse y no vio ningún problema en ello. Pensó que si alguien le estaba dando de comer algo tan delicioso, esa persona simplemente no podía ser mala. Con ese pensamiento, cogió un trozo de carne y comenzó a devorarlo con avidez, y luego se lo tragó todo con cerveza. El comandante se quedó cerca y de vez en cuando miraba al chico. Louison golpea la mesa con la jarra de cerveza con un movimiento brusco de la mano, salpicando un poco de cerveza sobre la mesa. El hombre rubio bajó la cabeza. Ya había comido hasta saciarse. Louison se limpió la boca con la mano. Se había puesto bastante rojo, pero sentía clara y distintamente que había tomado la decisión correcta. En ese momento, el comandante sonrió y le ofreció: «¿Puedo servirle otra copa, Su Excelencia?». Louison ya estaba completamente borracho y no tenía control sobre sus propios deseos. Aceptó. Louison nunca antes había imaginado que estaría sentado a la misma mesa que Carlton. El propio Carlton cogió una botella de cerveza y empezó a servirla con cuidado en un vaso. Louison se sentía mareado. Tenía las mejillas enrojecidas y sentía que hoy, sin duda, había hecho algo increíble. Simplemente enfermó y murió, y luego regresó al pasado para influir en su futuro. Y el duque logró cambiar su futuro muy bien. Ahora no muere de frío. Ahora está cómodo, bien alimentado y abrigado. Y sobre todo, el duque consiguió que el terrible Carlton fuera tan obediente como un cordero. El chico rubio cree que Carlton no es tan especial como dice la gente. En el momento en que Carlton le sirve una cerveza al chico, este le lanza una mirada fría, como si estuviera a punto de hacer algo. Louison confiaba en Carlton, y no esperaba para nada una jugada así, pero en un instante, Carlton lo agarró por la ropa y lo levantó ligeramente. Un momento después, Carlton tiró bruscamente al chico rubio sobre una mesa llena de comida, haciendo que se golpeara con fuerza. Louison gritó con fuerza. Sentía dolor y estaba aterrorizado al mismo tiempo, pues no esperaba nada parecido del señor. El hombre de cabello oscuro se acercó al duque y dijo: «Hoy he hecho mucho por ti y me he contenido hasta ahora. ¿No podrías mostrar algo de agradecimiento?». El comandante miró al joven con severidad y continuó: «Puede que parezca tranquilo, pero si me doy cuenta de que te estás tomando todo esto como un juego, no puedo garantizar lo que haré. Será mejor que te lo tomes más en serio, pequeño duque». Entonces el rostro de Louison palideció. Estaba realmente asustado y un sudor frío le corría por las mejillas. Después de eso, el comandante dijo: «Si quieres paz, aquí la tienes, por efímera que pueda parecer». Entonces Louison pensó que era imposible engañar a ese tonto perspicaz, como si fuera una especie de demonio. Después de eso, el comandante se calmó un poco, aunque seguía mirando al duque con desconfianza. Pasó un rato. Louison se recompuso, juntó las palmas de las manos y se las llevó a la mejilla. Sonriendo, dijo: «Bueno, ¿qué ha pasado esta vez?». El comandante bajó ligeramente la cabeza, miró el mapa e informó: «He oído que hay un arsenal en el depósito del norte, pero no he podido localizar su ubicación exacta en el mapa. Parece que tendrá que encontrarlo usted por mí, Su Excelencia». Louison dijo con preocupación que había más de 5 almacenes en el norte. El comandante sonrió con ironía y le dijo al duque que simplemente tenía que mostrar más diligencia. Louison intentó objetar: «Todavía me duele mucho la espalda de acarrear sacos de comida desde los almacenes del sur». Pero el comandante no quería oír esas quejas. Dijo: «Ojalá sus sirvientes se sintieran bien, Su Excelencia». Louison recordó cómo le habían dado un portazo en las narices y le habían echado de la habitación. En aquel entonces, los chicos incluso colocaron un cartel en el que se indicaba que los duques no tenían permitido el acceso. En otras palabras, el personal se declaró en huelga delante de Louison, fingiendo estar enfermos. Louison se siente muy molesto. Cree que el comandante siempre le está echando sal en la herida. Entonces se volvió hacia el comandante y le preguntó por la llave del almacén. El comandante respondió, haciendo gestos con las manos: «¿Cómo voy yo a saber de los asuntos domésticos del castillo de otra persona, eh?». Louison sonrió con afectación y siguió escuchando al comandante, quien dio la orden: «Estoy seguro de que lo manejará de manera excelente Su Excelencia. Por favor, haga todo lo posible». Pasó un rato. Louison se llevó un mapa que podría ayudarle a encontrar la armería. El joven caminó a paso ligero durante varias horas, pero no encontró lo que buscaba. Tampoco pudo encontrar la llave, y ese era un detalle muy importante sin el cual nada habría salido bien. Louison estaba extremadamente cansado,
tanto que no tenía fuerzas para sostener el libro. Se le cayó accidentalmente sobre la cabeza. Pero después de eso, lo recogió y lo acercó a su cara. El chico estaba muy enfadado. Apenas se contenía, pero pronto gritó en voz alta: «¿Pero por qué es este lugar tan enorme?». Louison no tiene ni idea de dónde buscar esa maldita llave. No tiene ni la más remota idea. Louison vio una nota que decía que la llave estaba en algún lugar de la oficina del gerente. Louison estaba agotado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, levantó la cabeza y se la tocó con la mano. Louison cree que el comandante nunca le encomendó ninguna tarea difícil o importante. Si realmente hubiera querido, podría haber abierto esa puerta hace mucho tiempo. El duque considera que esto no es más que una burla hacia él mismo y una tarea sin sentido. Louison suspira y cierra el libro, pero intenta animarse de nuevo. Se dice a sí mismo: «Tengo que sacar a Carlton de aquí rápidamente para que podamos encontrar al santo». Louison camina por delante, mientras la gente empieza a hablar de él a sus espaldas. Se oye una voz: «Ese es el joven duque. ¿No se supone que debería estar encerrado en algún sitio?». Otra voz le susurra: «¿No te has enterado? Ahora hace recados para Carlton. Solo pensarlo hiere mi orgullo. ¿Cómo puede alguien como él ostentar un título nobiliario?». Louison oyó perfectamente todos esos susurros. Tocó el pomo de la puerta e inclinó la cabeza. Por mucho que pudiera parecer desde fuera, está haciendo una buena acción, aunque eso lo convierta en el hazmerreír. Louison entra en las habitaciones y cierra la puerta tras de sí. Se alegra de que al menos no le hayan golpeado ni le hayan lanzado piedras. Lo único que ocurrió fue una mera perturbación del aire, pues el joven se mantuvo completamente imperturbable. En las habitaciones del gerente, por fin encontró la llave correcta. El rubio se abalanzó inmediatamente sobre ella y la sacó. El chico también encontró un libro útil. Lo cogió y pensó: «Si me llevo el libro de cuentas del almacén del norte, no me obligará a ponerlo en orden, ¿verdad?». Louison abre el libro y comienza a leer. Esta herramienta de riego, un nuevo implemento agrícola que fracasó. Dios mío, eso es realmente impresionante. Pero de repente, el hombre rubio descubre algo que merece su especial atención. Recordó que ya había llegado el comienzo del otoño y que, cuando llegara la época de la cosecha, estas cosas simplemente se abatirían sobre ellos, lo que provocó que el duque entrara en pánico. Esto ocurrió el mismo año en que Carlton abandonó el ducado, convirtiéndolo en ruinas. Aparecieron sobre las ruinas desiertas y medio quemadas como algo salido de una pesadilla. Durante mucho tiempo, la gente las observó sin comprender qué eran. Eran enjambres de langostas. En el sur, rico en cereales, las langostas no son simples insectos. Son demonios contagiosos que se arrastraron desde el infierno. Lo hicieron para devorar todo el preciado grano a su alcance. Ese año, el sur ya se encontraba en un estado de crisis provocado por la matanza y los incendios que Carlton había desatado. Y la seguridad alimentaria se había convertido en un grave problema, del que dependía nuestra supervivencia. Louison reflexionó que esta vez se había rendido ante Carlton y el ducado acababa de caer bajo ocupación, por lo que el problema aún no era tan urgente. Además, el sur también cuenta con un arma secreta. Incluso su nombre es la deslumbrante llama del Espíritu Santo. Es el preciado tesoro del sur, un objeto imbuido de una magia aterradora que le permite quemar solo langostas, dejando el grano intacto. Louison desvía la mirada y se toca la barbilla. Ahora el duque necesita encontrar una forma eficaz de transmitir esta información a Carlton. Louison juntó las manos y volvió a sumirse en sus pensamientos. Louison se agarró la cabeza. No se le ocurría nada, pero de repente se le ocurrió una idea. El joven sonrió como si fuera un genio travieso y recordó que el santo le había dicho exactamente qué hacer en momentos así. El santo le había pedido al duque que no malgastara energías, sino que simplemente acudiera a la persona más inteligente que conociera. Louison decidió acudir al gerente. Primero, se acercó a la puerta y llamó. Sin embargo, nadie le abrió la puerta, así que se apoyó en ella y dijo en voz baja: «Gerente, soy yo, Louison». Pero nadie abrió la puerta, así que el chico rubio decidió intentar una última cosa. «Gerente, Roy el Saltamontes ya está de camino aquí. ¿Qué hacemos?». Entonces el chico oyó pasos. Se dio cuenta de que sus palabras habían llegado claramente al gerente, lo que hizo sonreír al chico rubio. El gerente abrió la puerta de golpe. Parecía muy asustado y sus ojos delataban un miedo primitivo. Preguntó por el enjambre de langostas. Louison se volvió hacia el hombre. «¿El tesorero? ¿Qué hace usted aquí? ¿Dónde está el gerente?». El tesorero respondió que en ese momento se estaba ocupando del gerente, ya que éste había caído enfermo por el estrés y el agotamiento. Más tarde, el tesorero dijo:
Pero volviendo a nuestra pregunta, las fincas a lo largo de la ruta de las langostas nos envían previsiones cada año. Sin embargo, aún no hemos tenido noticias de ellas. En ese momento, el hombre rubio respondió: este año ha habido una guerra civil, así que quizá eso les haya impedido enviarnos un aviso previo. El tesorero se inquietó, pues las palabras del duque sonaban bastante lógicas. Luis se sorprendió mucho de que ni siquiera el mayordomo, que ejercía tanto poder en el ducado, hubiera oído hablar de esas viles criaturas. El tesorero dijo: entonces, ¿por qué su excelencia ha sacado de repente a colación las plagas de langostas? El tesorero juntó las manos y añadió: en cualquier caso, no será difícil para nadie hacer los preparativos. Tan pronto como se envíe la noticia a cada uno de los feudos del sur, todos tienen experiencia con esto. El tesorero estaba a punto de objetar cuando el duque respondió: ah, claro, Carlton ha sellado los perímetros exteriores del castillo, así que ahora es imposible contactar con el mundo exterior. El tesorero levantó la vista y dijo: ah, ahora que lo pienso, lo recuerdo. Normalmente recibimos información del barón Lores, pero es obvio que se ganó la ira de Carlton, tras lo cual desapareció sin dejar rastro. Lewison se lo imaginó en su mente como si el comandante se hubiera privado de un subordinado por hacerle esperar tanto tiempo. Lewison juntó las manos como en su mente y gritó en voz alta: sí, eso es la llave. Lewison temía por su destino, así que le dio la espalda al tesorero y gritó que tenía que marcharse rápidamente. Finalmente le dio las gracias al tesorero. Lewison se alejó rápidamente del hombre, quien lo observó de espaldas y pensó: bueno, al menos por fin ha llegado el día en que su excelencia ha ideado algo por su cuenta. Quizá una crisis realmente cambie a las personas. En ese momento, el hombre de cabello oscuro agarró el mapa y lo examinó de cerca. Pero de repente oyó un ruido que le hizo volverse. El comandante apretó el mapa con fuerza entre sus manos. Su ira no tenía límites y a continuación, con voz tranquila, maldijo a la casa de Anes. Un pensamiento se arremolinó en la cabeza del joven. Mi objetivo era regresar a la capital lo antes posible. Reunir nuestros trofeos y suministros lleva demasiado tiempo. Tras pensarlo un poco, el moreno miró la fotografía de Louis San. Empezó a preguntarse hasta qué punto podía ser incompetente el duque para que todos sus sirvientes se declararan en huelga en medio de una crisis. Y sin embargo, el comandante empezó a preguntarse por qué Louis San se comportaba así. ¿Podría ser porque él también intuía que estaba en peligro? El comandante se imaginó a Lewison en su mente y reflexionó: escuchar tu revelación es algo que espero con ansias, ¿no? Pero de repente, los pensamientos del joven se vieron interrumpidos. El duque Lewison irrumpió en la habitación con un fuerte estruendo y gritó, y en ese mismo instante el comandante pensó: «Oh no, acabas de hacerme arrepentirme de mis pensamientos». Carlton sonrió dulcemente, inclinando ligeramente la cabeza y saludando al hombre rubio. «Mira quién tenemos aquí. Llevo tanto tiempo esperando aquí, que pensé que habías olvidado la promesa que le hiciste a un hombre humilde como yo». Louis se puso nervioso, pues no quería un mal destino para sí mismo. Juntó las manos y dijo que eso no era del todo cierto, que le era imposible olvidar la promesa que le había hecho al comandante. Entonces el duque dio unos pasos hacia adelante y dijo: «Si somos sinceros, se le había ocurrido un plan excelente que le gustaría compartir con Carlton». El comandante miró al joven con desprecio. No confiaba en el duque. En ese momento, el hombre rubio exclamó, pidiéndole que no lo mirara con tanto prejuicio. Lewison sonrió y dijo: «Estoy hablando de cómo hacer que los señores del sur se rindan». El comandante cerró los ojos y preguntó con tono tranquilo: «¿No puedes simplemente acabar con todos ellos?». Lewison sonrió con torpeza y respondió: «Soy consciente de la valentía de sus soldados, pero hay una forma de hacer que los señores se rindan sin luchar». En ese momento, el comandante comenzó a escuchar con más atención al duque, aunque no depositaba muchas esperanzas en su plan. Lewison se acercó a Carlton. En ese momento, estaba solo y se había olvidado por completo de los límites personales. Le tocó ligeramente la cara al comandante y le susurró su plan al oído. Sin embargo, Carlton realmente no quería a este tipo tan cerca de él. Como mínimo, no confiaba tanto en el duque. Entonces Carlton hizo un gesto con la mano y apartó al joven de un empujón, gritando: «¿Quién te crees que eres?». Lewison sonrió con torpeza y le dijo que solo le estaba explicando su idea. El rubio levantó las palmas de las manos, mostrando que no tenía malas intenciones. Lewison sonrió y se mostró radiante, tratando de demostrar su sinceridad. El comandante estaba muy enfadado, pero ya no apartó al duque. Carlton señaló al duque y soltó un breve «uf», mientras el hombre rubio decía: «Lo que puedes hacer es». El hombre rubio susurró de nuevo:
Diles que pronto llegarán 3 langostas. Carlton se sorprendió mucho y preguntó, ¿langostas? Louison sonrió alegremente, apretó los puños y repitió, sí, langostas. Pero Carlton estaba desesperado, la idea le parecía terrible. Después de eso, levantó la cabeza y con una mirada salvaje en los ojos, le preguntó al duque, ¿esto es realmente una broma? Louison se puso de pie y dijo, tu desprecio hacia mí ha quedado perfectamente claro. Louison se asustó, porque eso no era exactamente lo que quería decir. Louison tartamudeó, queriendo decir que eso no era lo que quería decir, pero el comandante se le acercó y le interrumpió con sus propias palabras. Basta. No importa cuánto tiempo lleve. Me aseguraré de que los señores del sur se rindan. Ahora, por favor, vete. Necesito entrenar. Louison estaba preocupado, porque el comandante no quería escucharle en absoluto. Al contrario, lo había malinterpretado todo. Louison exclamó bruscamente, espera, quizá no entiendas de qué se trata esto, pero... En ese momento, Carlton dejó de escuchar al duque. Estaba sencillamente furioso, ya que este tipo no paraba de decirle las cosas más humillantes. Brunet siente que ha sido noble durante demasiado tiempo, pero ahora se le está agotando la paciencia. Louison sigue insistiendo en su punto de vista, diciendo que esto no es cosa de risa. Afirma, esta invasión de langostas es simplemente una cuestión de vida o muerte para las propiedades y los señores que las gobiernan. Los señores no tendrán recursos para luchar por el poder contigo en medio de los preparativos para la guerra, continuó el duque. Si no toman las medidas adecuadas ahora, este invierno se quedarán con las manos vacías y morirán de hambre innumerables personas, gritó Louison. El joven estaba muy agitado. No quería volver a ser testigo de esa terrible situación. Tras pronunciar esas palabras, se quedó en silencio y esperó la respuesta del comandante. En ese momento, Carlton miró al joven y reflexionó. Se hizo un silencio absoluto entre ellos. Tras lo cual, Carlton comentó que eso estaba muy bien, pero que había un pequeño pero. Louison miró al comandante con esperanza. Carlton dijo enfadado, simplemente no puedo fiarme de su palabra, su excelencia. Louison temblaba violentamente. Sus piernas no le obedecían. Se quedó de pie, rígido, y le preguntó al comandante qué podía hacer en ese caso. Carlton tenía su respuesta. Se enviarán despachos oficiales a cada uno de los señores. Pero si tan solo uno de ellos no se rinde, aunque usted haya dicho lo contrario, entonces. El comandante da un golpe con la palma de la mano sobre la mesa, haciendo un ruido muy fuerte que asusta mucho a Louison. De repente, la expresión de Carlton cambia. Sonríe ampliamente, sosteniendo el mapa, y dice, tendrás que unirte a nosotros en la batalla. Louison intentó sonreír, pero sus verdaderos sentimientos eran exactamente los contrarios. Murmuró un breve entendido, mientras un pensamiento dominaba su mente. ¿De verdad este sinvergüenza quiere arrastrarme al campo de batalla para utilizarme como carne de cañón? Carlton se arregla el pelo y dice, si te niegas, entonces no veo cómo podría. Louison le pide al chico que se calle, ya que aún no ha dicho si se niega. Entonces Louison se armó de valor y dijo que lo haría. El comandante se sorprendió un poco, pero pensó que era lo correcto y dijo, en ese caso, Carlton señala los documentos oficiales y le pide al duque Louison que prepare este despacho de inmediato. Pasó un rato. Louison preparó el despacho necesario, y ahora todos los que lo leían estaban simplemente horrorizados. Estaban aterrorizados de que esas criaturas demoníacas se estuvieran acercando a ellos. Huyeron para prepararse para el ataque, ya que consideran que es su deber ser fuertes y mantenerse firmes. Ahora es el momento de dar una lección a estas criaturas del infierno. Prepararon la llama del Espíritu Santo que les ayudará. Citas motivacionales comenzaron a aparecer por todas partes, y un tipo pelirrojo levantó el puño y dijo, ¿una muerte noble? Eso no es nada comparado con la comida que puedes atiborrarte en el estómago ahora mismo. Otro tipo con gafas se las ajustó, señaló hacia adelante y dijo, ahora no es momento de cerrar precipitadamente nuestras puertas y escondernos. Sin embargo, otro hombre estaba muy asustado. Sugirió darle una oportunidad al duque Anes. Pronto, en medio de fuertes gritos, abrieron las puertas del castillo. El comandante observó todo lo que sucedía a través de la ventana con sorpresa. Vio un carruaje tirado por caballos que salía por las puertas. Carlton estaba simplemente consternado. No pudo contener sus emociones y gritó. Todos los que están en la casa, excepto 3, enviaron emisarios con una oferta de rendición. ¿De verdad se rindieron? ¿Por unas langostas? El hombre se tocó la cara con la palma de la mano y dijo en un tono más tranquilo. No cedieron a pesar de las numerosas amenazas. ¿Qué demonios es esto? Parece que el sur está jugando conmigo. El comandante no se esperaba en absoluto que todo sucediera exactamente como le había dicho el duque Anne.
Uno de los sirvientes se volvió hacia el comandante y le preguntó a dónde iba. Entonces el comandante se volvió hacia su sirviente y le dijo que tenía que comprobar algo. Luis estaba muy contento de que su plan hubiera tenido éxito. Se tumbó en la cama y decidió descansar. Hacía mucho tiempo que no saboreaba una libertad tan dulce. Gracias a esa langosta, todos sus sirvientes habían vuelto al trabajo, lo que le daba la oportunidad de descansar. A Luison incluso le preocupaba un poco que las cosas fueran demasiado bien, tan bien que parecía que debía de haber alguna trampa. Luison recordaba que, en momentos como este, siempre algo sale mal. Por ahora todavía se siente alegre y bien. Lewison oyó un golpe en la puerta. Alguien llamaba. Se acercó a la puerta y preguntó, ¿quién anda ahí? Cuando abrió la puerta, vio al comandante de pie en el umbral, mirándolo con desprecio. Lewison se asustó. Sus pupilas se estrecharon y su rostro palideció. Hertz se sintió incómodo ante este encuentro repentino. Entonces fue él quien rompió el silencio y preguntó, «Entonces, eso significa que todos se han sometido a ti». La expresión del comandante lo decía todo sobre su incredulidad. Lewison sonrió con torpeza, pensando para sí mismo que todos sus sirvientes habían regresado. Así que, ¿por qué había venido el comandante específicamente a verlo a él? Carlton miró fijamente al duque y dijo, no todos. Las casas de Sete, Binar y Olgar siguen resistiéndose. ¿Qué sabes de ellas? Lewison sintió que una oleada de pánico lo invadía, pues, en realidad, no sabía absolutamente nada sobre esas casas. Sin embargo, siguió sonriendo como si nada hubiera pasado y murmuró para sí mismo. Lewison se detuvo a pensar, levantó la vista, con un pensamiento dando vueltas en su cabeza. ¿Cómo puede saber tan poco si tuvo la perspicacia de pillar al duque desprevenido 2 veces? Louis había oído antes que los intentos del comandante por lidiar con ella eran los de un ignorante. Pero ahora, al mirar su rostro inofensivo, parecía que esos rumores eran falsos. Louis sintió la extraña mirada del comandante sobre él y se sintió cada vez más incómodo. Carlton juntó las manos y dijo, «Tengo entendido que últimamente ha reinado un silencio inusual en el pueblo situado al pie del castillo». Entonces Lewison preguntó, ¿es eso cierto? Lewison sonrió con torpeza y dijo, «Este lugar siempre ha sido tranquilo. ¿Qué está pasando allí?» El comandante sonrió con picardía, pensando, «Sabía que me lo estaba imaginando». En serio, una revelación de un don nadie como él. Sin embargo, de repente se oye un ruido. Alguien está llamando al duque. Tanto el comandante como el duque se vuelven hacia la voz. Resultaron ser Ruger y el tesorero. Abrieron la puerta y gritaron que una nube de langostas volaba hacia ellos. Louis sonrió feliz y preguntó si era cierto, mientras que el comandante se horrorizó ante la noticia. El hecho es que, durante todo este tiempo, el comandante había pensado que solo se trataba de un truco para hacerles rendirse, pero resultó ser la verdad absoluta, por lo que el comandante estaba muy preocupado. Entonces se le ocurrió una idea al comandante. ¿Podría realmente llamarse un desastre natural, como había hecho el duque Luisón? ¿Cómo se había enterado siquiera de ello? Se oyó un grito muy fuerte de «ya vienen». Sin duda, el pánico reinaba en el castillo. El comandante observaba todo aquello y no podía creer lo que veían sus propios ojos. Le parecía imposible. Sin embargo, lo que estaba viendo estaba sucediendo de verdad. Un enjambre de langostas se acercaba a ellos, y estos intentaban desesperadamente deshacerse de las plagas. Uno de los hombres gritó a sus hombres que no se retiraran. El segundo hombre, que se alejaba rápidamente del enjambre de langostas, gritó a sus hombres que quemaran a esa plaga. Lewison dijo, «Míralos, están defendiendo nuestro hogar con tanta ferocidad». Lewison estaba simplemente radiante de alegría. Dijo que era magnífico, y sorprendentemente se mostraba muy tranquilo y feliz, como si nada le amenazara. Este comportamiento alarmó enormemente al comandante, porque cuando un enjambre de langostas ataca el castillo, una reacción de alegría es lo último que uno esperaría. Un sudor frío le resbalaba por la cara al comandante, pues sentía que no podía controlar la situación. Lewison impresionaba cada vez más al comandante. Era un hombre completamente impredecible. En ese momento, los demás comenzaron a agitar los brazos con alegría y a gritar, pues las langostas se alejaban volando. En ese momento, el comandante miró fijamente a Luisón. Quería saber aún más sobre el duque Luisón, ya que, al parecer, no conocía en absoluto a este tipo. Ha caído la noche. Se oye una voz en el castillo alabando al señor. Al mismo tiempo, otra afirma que su señor es increíble, ya que ha llegado a un acuerdo para obligar a los señores a rendirse e incluso ha detenido el enjambre de langostas. La rubia, que hacía de criada, dice con una sonrisa. Al parecer, todos sus vasallos han vuelto a sus puestos. Entonces la criada morena se rió y respondió,
Debe de ser solo una coincidencia. Antes no había hecho nada útil. Entonces la rubia apartó la mirada y comentó que, en su opinión, el duque había cambiado mucho. Su amiga asintió, añadiendo que el duque ya no era tan caprichoso como solía ser. Tal vez estaba empezando a madurar. Después de eso, la chica dijo alegremente: «Bueno, la razón no es tan importante. Lo principal es que el ambiente aquí ha mejorado gracias a él», y sus amigas estuvieron de acuerdo. Pero de repente, el idilio terminó. El duque Luisón se acercó a ellas y se disculpó con torpeza, pero la repentina aparición del duque sobresaltó a las criadas. Sin decir una palabra, Luisón siguió su camino, mientras las criadas observaban en silencio su espalda. Luisón bajó la cabeza, no sabía qué hacer a continuación. Quería recurrir a su fiel sirviente Rüger, pero entonces lo vio en compañía de una doncella. Se reían y charlaban juntos, por lo que el duque lo tomó por un traidor. Luisón se acercó a Rüger, se colocó detrás de él y le dijo: «¿Qué clase de mayordomo se queda aquí coqueteando con una doncella mientras su duque deambula desesperado?» La doncella se asustó mucho. La chica se sonrojó profundamente y se sintió avergonzada, mientras Rüger se volvía hacia el duque y lo saludaba. Después de eso, admitió que había pensado que su excelencia se estaba regodeando en su éxito. Sin embargo, al ver que Luisón suspiraba profundamente, el joven le preguntó si algo le preocupaba. Luisón respondió: «Sabes que todas las casas del sur se han rendido excepto una», a lo que Rüger lo confirmó y dijo que la casa Weinard no se había rendido. Rüger informó de que mañana Carlton tiene la intención de liderar a sus hombres en la batalla contra esa chaza, ya que, aparte de resolver el asunto por la fuerza, no ve otra salida. Luisón sonrió nerviosamente y dijo que Carlton quería llevarlo con él, lo que sorprendió a Rüger. Este gritó bruscamente: «¿Qué? ¿Se ha vuelto completamente loco? ¿Te va a llevar con él?». Rüger le dijo a Luisón que era un jinete pésimo. Luisón se mostró avergonzado, tratando de ocultar su decepción. El chico intentó defenderse, pero Rüger repitió sus palabras, añadiendo que las habilidades de Luisón a caballo eran absolutamente terribles y repugnantes. Estas palabras golpearon duramente a Luisón, y sintió cómo la ira hervía en su interior. Luisón, ya sin ganas de escuchar a Rüger, se tapó la boca y le dijo que se callara. Se le sonrojó la cara y le temblaban ligeramente las manos por la tensión. Rüger dijo que la incapacidad de Luisón para montar a caballo era un gran problema, pero le aseguró que no se preocupara, ya que él estaría allí para ayudarle. Esas palabras calmaron un poco a Luisón, y se sintió aliviado. Luisón se animó y dijo que todo iría bien, ya que estaría con la caballería. Rüger suspiró profundamente, esperando que así fuera. Entendía que en la guerra podía pasar cualquier cosa y que se podría necesitar ayuda en cualquier momento. En ese momento, el comandante de los caballeros se acercó a Luisón. Le dijo que tenían que hablar. Luisón sintió que se le aceleraba el corazón, anticipando noticias importantes. El comandante le preguntó a Luisón si se marchaba a la guerra al día siguiente, y, al recibir una respuesta afirmativa, sacó una caja roja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a Luisón. El joven le preguntó al caballero qué era aquello, a lo que el comandante respondió que era una pulsera encantada y que, si Luisón se la ponía y agitaba la mano, actuaría como un escudo mágico. Reflexionando sobre las palabras del caballero, Luisón se sumergió en sus recuerdos y se dio cuenta de que su padre le había dado una vez a este mismo caballero una caja exactamente igual que contenía una pulsera. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Luisón le preguntó al comandante si había sido su padre quien le había dado la pulsera. El caballero, haciendo caso omiso de las palabras de Luisón, dijo que le estaba dando la pulsera por si acaso, aunque esperaba que no la necesitara. El comandante inclinó la cabeza y se disculpó ante Luisón, pues ese brazalete era lo único que podía ofrecerle al joven en vísperas de la guerra. Esto entristeció a Luisón, quien dijo que era él quien debía disculparse, no el caballero. Sin querer continuar la conversación, el comandante se levantó y dijo que Luisón debía de estar ocupado preparándose para el día siguiente, así que no se atrevía a retenerlo más tiempo. El caballero se dirigió hacia la puerta, se volvió hacia Luisón, inclinó la cabeza y dijo: «En ese caso, me marcharé». Luisón se apoyó en su brazo derecho y se sumió en sus pensamientos. Creía que, debido a su decisión unilateral de rendirse, los sacrificios de todos los nobles caballeros que habían dado su vida en la batalla habían sido en vano. Luisón se dio cuenta de que el caballero al que había considerado un viejo tonto era una persona de principios. Luisón alzó la vista al cielo. El joven se preguntaba si había estado a la altura de su cargo de duque. Tal vez las cosas habrían salido de otra manera.
Al día siguiente, Ruger vino a ayudar a Luisón a montar a caballo. Mientras se subía al caballo, Luisón le pidió a Ruger que lo sujetara con más fuerza, pero, aún así, se cayó. Al cabo de un rato, Luisón finalmente consiguió subirse a la silla de montar. En ese momento, el comandante Carlton pronunció un discurso motivador para levantar la moral de los soldados, diciendo que era el momento perfecto para descubrir lo rápido que podían correr esos caballos. El comandante Carlton se rió y preguntó si había algún tonto entre los presentes que hubiera estado holgazaneando y se hubiera olvidado de cómo montar. Esas palabras molestaron a Luisón, porque nunca antes había sabido montar a caballo. Luisón lloró amargamente, aunque ya se esperaba que las cosas salieran así. Cuando intentó montar a caballo, este no le hacía caso en absoluto y al final casi se cae. El duque Luisón estaba muy molesto. Miró a los chicos y pensó, ¿de verdad puedo compararme con ellos? Entonces intentó establecer una conexión con el caballo y le preguntó, ¿qué te pasa? Vamos, apresurémonos a seguirles, ¿de acuerdo? Pero Ruger tenía un mal presentimiento sobre aquel tipo. Apartó la mirada y dijo, no sirve de nada, su excelencia. Parece que no nos queda más remedio que desmontar y caminar. Al final los hombres desmontaron y se pusieron en marcha a pie. Luisón se volvió hacia su escolta. Dime, Ruger, ¿el ambiente en el pueblo siempre ha sido así? Al pasar, los hombres se dieron cuenta de que los lugareños estaban muy asustados. Se escondían en sus casas y solo se asomaban de vez en cuando por detrás de las cortinas. Luisón le preguntó a Ruger, ¿por qué hay tanto silencio aquí? Sin embargo, Ruger descubrió algo que le hizo contraer las pupilas. Con voz temblorosa, sugirió que el duque montara en su caballo, ya que, al fin y al cabo, sería más seguro. Toda una multitud de aldeanos apareció ante los hombres. Se acercaron poco a poco y llamaron al duque por su nombre, recordando que el duque había abandonado el castillo. Uno de los hombres iba por delante del resto. Gritó en voz alta y le dijo al duque que solo tenía una petición. Ruger intentó proteger al duque, se interpuso entre él y los aldeanos y les pidió que se apartaran. Entonces los campesinos se quejaron. Nos han quitado toda la comida, han dejado de repartir raciones y ni siquiera nos dejan salir de las murallas del castillo. ¿Quieres que nos muramos todos de hambre? Luzone se inquietó. No entendía en absoluto de qué estaban hablando, pero no le gustaba. Entonces el joven preguntó a los campesinos, ¿qué queréis decir con que se llevan la comida pero no reparten raciones? En ese momento, Ruger le dijo al duque Goa que no tenía por qué tratar directamente con esos patanes. Ruger quería proteger al duque a cualquier precio, pero el propio duque le pidió que se detuviera, diciendo que se trataba de su gente. Los aldeanos estaban aterrorizados, todos temblaban de miedo. No podían creer que el duque estuviera intentando matar a su propia gente. Luisón intentó calmar a la gente, diciendo que no era así, pero las acciones de Ruger contaban otra historia. Blandió su espada y ya se preparaba para atacar. El duque Luisón extiende la mano y le pide a su subordinado, Ruger, que se detenga y no haga nada por el estilo. La multitud estaba muy alborotada, y algo se acercaba rápidamente al duque. Alguien debía de haberle lanzado algo pesado. De repente, ocurrió algo inesperado. Sonó un silbido y el brazalete de oro que el duque llevaba en la muñeca comenzó a brillar con una luz intensa. Luisón se quedó atónito. Se quedó mirando la pulsera, dándose cuenta de que la joya que le había regalado el caballero acababa de salvarle la vida.